Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Narcomundo, el podcast. Gracias que nos acompaña, gracias por suscribirse al canal y dejarnos tantos comentarios, disímbolos de chile, mole y manteca. Gracias por estar presentes siempre. A ustedes que son aficionados a los temas del crimen organizado, a esta audiencia inteligente. Y también estos chayoteros que, déjame decirte, mi querido Jesús, que por ahí ya hasta me buscaron algunos canales de youtubers de la 4T para entrevistarme y yo dije, gracias, pero no gracias. Yo no me presto para esos pinches enjuagues y no quiero que al rato estén lucrando con los comentarios a mi consideración buenos. Usted dirá qué tan buenos son, pero al final de cuentas parte del conocimiento que hemos estado exponiendo aquí para nuestros suscriptores en Narcomundo. Te saludo con mucho gusto, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche. Querido José Luis, qué gusto estar contigo en este espacio, nuestro espacio, en el que yo me siento muy contento de poder platicar estos temas que casi nadie se atreve a tocar y que además cuando los tocan con ciertos sesgos, con intereses Sí. ideológicos, políticos, económicos, etcétera. Y por eso me da mucho gusto poder saludarte a ti y poder saludar a nuestra audiencia inteligente, que es cada vez más, por supuesto, y que como tú bien dices, José Luis, a veces se acercan los chayoteros acá, los mononeuronales, los escrotófagos, mi querido hermano, entonces andan con todos los vatos, ¿no? Pero bueno, son bienvenidos, tienen derecho también a cultivarse. ¿Y quién es uno para negarles el conocimiento, mi querido hermano? Así de que muy contento y gracias por esta invitación para platicar de este tema que nos tienes reservado para hoy. Sí, fíjate que hay una serie de conflictos armados, una serie de conflictos obviamente derivados de la delincuencia organizada incesante, ¿no? Que no para, que está incrustada, que ha penetrado el Estado. Me refiero en concreto a la entidad geográfica de Sinaloa, que parece no tener fin. Es decir, hay un sinfín de flagelos que la propia población sinaloense sigue padeciendo tras la incursión de estos grupos. Desde hace muchos años lo hemos alertado aquí en cada una de nuestras investigaciones y recientemente en el podcast, pero vemos que el pasado 23 de enero nos sorprende una noticia todavía peor. Dejen a un lado la guerra civil en Sinaloa, que ya lleva bastante tiempo, que parecería que eso ya es normal dentro de esta cotidianeidad en Culiacán, en Elota, en Ahome, en Choix, en Escuinapa, en Abolato, en Culiacán. Parecería que eso ya es una norma, pero el pasado 23 de enero, mi querido Jesús, al menos 10 trabajadores mineros fueron privados de su libertad en el municipio de Concordia. Y bueno, nos enteramos que el 9 de febrero ya fueron identificados entre un grupo de cadáveres en una fosa clandestina, una de las tantas que hay. Se habla por lo menos de 20 ubicadas en estas comunidades rurales del Verde y Zamora, a unos 285 kilómetros de Culiacán, donde estos personajes, estos 5 empleados de una minera de la que hablaremos ampliamente, pues fueron localizados sin vida, mi querido Jesús. Jesús Antonio de la O Valdés, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez y José Antonio Jiménez Nevares o Nevarez. Me parece a mí brutal que ahora estemos hablando de un secuestro cuando las autoridades han dicho que fue realmente una confusión. Eso me parece aún más alarmante, minimizar el hecho de violencia, de este rapto de trabajadores mineros y lo minimicen o lo reduzcan simplemente a una confusión de una disputa entre cárteles de la droga. Me gustaría, para arrancar este tema, mi querido Jesús, para no apropiarme de la palabra, ¿cómo ves el caso? ¿Estamos frente a qué? Este secuestro de los 10 mineros, ¿a qué obedece? ¿Cuál es tu lectura que has podido profundizar también en este tema? ¿Cómo ves lo que está pasando en Sinaloa? Híjole, querido José Luis, son muchas aristas las que tenemos que comenzar a, a separar en este caso. Yo creo que la primera, tú bien lo refieres, es producto justamente de esa confrontación violenta que vive el estado de Sinaloa, donde la presidenta, no quiero meterme a temas de política, pero es que es necesario para poder Caray, sí. enmarcar y hacer el contexto de todo esto. Tenemos una presidenta que se ha empecinado en mantener al gobernador Rubén Rocha Moya en el gobierno de Sinaloa, pese a que está demostrado periodísticamente que el gobernador Rubén Rocha Moya
mantenía una relación muy cercana con el grupo del cártel de Sinaloa, Sí, concretamente con los Chapitos, con los hijos del Chapo Guzmán. Él mismo lo ha dicho, que él les pedía permiso a los señores del narcotráfico allá en Sinaloa, pues para poder tomar algunas decisiones. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto creo que es un tema también que tenemos que remarcar. Mira, José Luis, yo llevo casi 10 años insistiendo, hablando y gritando como loco en mis publicaciones, diciendo la relación del narcotráfico con, con las empresas mineras. sí, Esto tiene mucho que ver, porque aquí hay una teoría muy importante. Y también tiene que ver mucho con el desconocimiento del secretario Omar García Harfuch, que no atina a salir de este embrollo y dice que los confundieron. Me recuerda sí. aquellas inexactas declaraciones también del presidente Felipe Calderón, perdón, Felipe Calderón, cuando también decía que los mataban pues porque en algo andarían. ¿Te Sí, acuerdas? sí, claro, sí. De ese tamaño las declaraciones justamente de Omar García Harfuch con relación a estos casos, a este caso de los mineros. Y un punto más, que también es otra de las aristas que no podemos pasar por alto. Los cuerpos de los nombres de los mineros que tú has dicho fueron encontrados en fosas clandestinas que al día de hoy estamos hablando de que podrían ser cientos de cuerpos los Sí, que se encuentran en esos lugares, en las fosas que se han detectado. O sea, estamos hablando de un caso mayor que el de Teuchitlán, que el del Rancho Izaguirre, donde sí, llevaban gente, la asesinaban, el cártel Jalisco Nueva Generación, luego llegó el pendejo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y no encontró nada. Y el caso lo mantuvieron, lo cerraron mediáticamente, ya nadie toca el caso del Rancho Izaguirre. Lo que estamos viendo en el caso de Concordia, en el caso de la región del Verde, pues estamos viendo una serie de fosas clandestinas que hablan. Hay una sola fosa que tiene 120 cuerpos. 120 cuerpos, querido José Luis, una sola de 12 fosas clandestinas, o sea, que de confirmarse las decenas y decenas de cuerpos que están ahí enterrados, entre ellos donde aparecen ya los cuerpos de 5 mineros, pues estamos hablando de que ese panteón habla justamente de la realidad mexicana. Una realidad mexicana que si tú le preguntas a la presidenta Claudia Sheinbaum, seguramente te va a decir, lo vamos a informar, ya estamos revisando el caso, ¿sí? Pero no te da respuestas algunas. Yo quiero, José Luis, para ir aterrizando justamente este tema, establecer qué es lo que pasó realmente con estos 10 mineros, unos eran ingenieros en diversas ujú, disciplinas, otros eran manuales simplemente de la operación minera, pero que a final de cuentas, pues eran personas que se dedicaban a un trabajo honesto, estaban en una labor trabajando para una empresa y de repente alguien llega, se los lleva. Aquí hay está muy turbio el caso. Y vamos a poner justamente el antecedente, si me lo permites, José Luis. No sé si quieras ujú. intervenir o quieres que me aviente también para adelante, aventar el discurso. Fíjate, nada más como contexto también, ahorita que decías esto para que te avientes el antecedente, fíjate que me acordé mucho de este caso que yo traigo muy marcado, porque yo estuve en esa fosa clandestina. Claro. O sea, bueno, yo estuve reportando, a eso me refiero, en Sí, esta sí, sí. fosa de Tetelcingo, en el estado de Morelos. Me tocó a mí trabajar de la mano con el entonces rector de la Universidad Autónoma de Morelos, inclusive con el activista Javier Sicilia, y nosotros recorrimos esa parte en la que había un predio, vamos a decirlo, un predio, un terreno, mi querido Jesús, de 3 por 2 o 4 por 3 metros, donde había 117 cuerpos no identificados. Y la madre de uno de ellos, estamos hablando del 24 por ahí de mayo del 2014, la madre de uno de ellos, que se llamaba Oliver Wenceslao Navarrete, que era comerciante de Cuautla, fue secuestrado por hombres armados que tenían ahí cooptada parte de esta zona de Morelos. Y cuando van y acuden a esta fosa clandestina en Tetelcingo, la señora que yo pude platicar con ella me decía que gracias a Oliver pudieron encontrar 116 cuerpos más porque adivina qué, cuando empezaron a exhumar los cuerpos, se dieron cuenta que sacaban uno, dos, tres, cuatro y el número 117, el que estaba hasta abajo, precisamente era el de Oliver Wenceslao Navarrete en Cuautla, Morelos. Entonces, ese caso fue atroz. A mí me llama mucho la atención que cada sexenio sigan habiendo este tipo de fosas clandestinas. Lo vimos, lo estamos viendo en Jalisco con
Pablo Lemus, lo vimos en su momento con Graco Ramírez en el estado de Morelos, lo estamos viendo, como decías tú, con Rubén Rocha Moya en Sinaloa, que dicho sea de paso, este personaje tan inocuo, tan imbécil, tan gris, que sale a declarar también que no tiene conocimiento de los datos, que no sabe realmente lo que está pasando en su entidad. Chingao, ¿quién gobierna Sinaloa? Él se supone que es el mandatario estatal y no sabe absolutamente nada de lo que pasa en su estado. Digo, nada más era de contexto y a mí me enoja bastante esta situación porque los que hemos podido reportar, como tú, como yo, en campo, e ir con las familias de las víctimas a abrir esas fosas, a caminar, a buscar a estos desaparecidos con el colectivo de madres buscadoras, con Ceci Flores o con otras personas, nos da mucho coraje que ocurran estos hechos en México cuando se supone que ya hubo una alternancia, ya hay un cambio, ya es otra política enfocada a las víctimas. Creo que seguimos igual o peor, mi querido Jesús. Perdón que alargue mi comentario, pero quería dejar esa anécdota ahí Bastante. como de No, contexto. y mucho contexto porque refieres muy claramente quién es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Tú recordarás esa entrevista que le hicieron el otro día afuera, creo que fue de Palacio Nacional o en Querétaro, no recuerdo, En donde le Palacio, sí. preguntaron, en Palacio, donde le preguntaron que diera su opinión respecto al caso de Tequila, del alcalde, que ya lo hemos Uh platicado -huh. aquí, y con qué desfachatez dijo una cosa que es certera. Dijo el gobernador de Sinaloa cuando le preguntaron qué opina del caso Tequila y dijo, no sé lo que pasa en Sinaloa, menos voy a saber lo que pasa en Jalisco. O sea, como que entre broma y broma la verdad se asoma, querido José Luis, que un gobernador de ese tamaño de pendejismo todavía está siendo protegido por el gobierno federal, por la presidencia de la República, por los amigos en el poder, y que la sociedad sea la que tenga que pagar estas consecuencias. ¿Quién va a explicarles a las familias, porque tenían familias los 10 mineros, quién va a explicarle a estas Claro. 10 familias que quedan prácticamente desamparadas porque la cabeza de la familia pues ya no está? Entonces, ¿quién les va a decir a los hijos, a las viudas, que fue por la ineptitud del Estado mexicano? ¿Por qué? Y también por la perversidad de la minera. Mira, Sí. el secretario Omar García Harfuch ha querido hacer pasar el caso de los mineros como un caso en donde la minera se presenta como una víctima más del narcotráfico. Dijo Omar García Harfuch, es que la minera estaba siendo extorsionada. Eso fue lo que dijo y nos la Uh -huh. presenta como un caso donde pobrecita minera también estaba siendo víctima del narcotráfico. Pero hay que poner el contexto, José Luis. Hay que poner el contexto de lo que es la minería a nivel nacional, que no es ninguna víctima. Al contrario, la minería es victimaria de Uh muchos -huh. casos, como en este caso, que déjame te lo explico y déjame lo dicho, Tú ya, porque tú ya ya lo lo había. expusiste, tú ya lo expusiste en Sí, la guerra de litio en tu más reciente es- libro, claro. exacto, exacto. En la guerra de litio lo expongo, que es el más reciente, cuáles son las relaciones del narco con la minería y cómo la minería llega a ser sociedad con el narco y utiliza el narcotráfico como grupos de choque que están protegiendo los intereses de las mineras, desde los polígonos, desde proteger ciertos equipos valiosos de la minería, hasta también desacreditar o disuadir las manifestaciones antimineras que se dan en muchas regiones. Entonces, eso no hay que perderlo de vista, José Luis. Eso yo lo escribí en la Guerra del Litio, lo Uh -huh. escribí en México a cielo abierto, lo escribí también en El agua o la vida y lo escribo también en Tierra sin Dios. Uh 4 -huh. libros he escrito justamente este tema, por eso te decía, José Luis, que yo llevo casi 10 años denunciando públicamente la perversa relación de la minería y el narcotráfico. Y en este caso, si me lo dejas así explicar rápidamente, Sí, te claro, voy sí, a claro. decir, te voy a decir el caso, porque este caso de Concordia, la minera Bisla Silver, pues refleja claramente cómo son los demás casos de minería a nivel nacional, que déjame decirte, hay 260 empresas mineras transnacionales en México, la mayoría canadienses o de capital norteamericano, y todas ellas están relacionadas con cualquiera de los 76 cárteles de las drogas que operan en el país. ¿Y cómo operan? Un modelo bien fácil. Al principio la minera comienza a ser extorsionada por los grupos del narcotráfico. ¿Por qué? Porque la minera maneja explosivos, la minera maneja
recursos económicos, maneja vehículos, maneja equipos de radiocomunicación, equipos caros que se pueden comercializar fácilmente y que significan para el crimen organizado, pues un dinero económico, un ingreso rápido, un ingreso económico, un dinero rápido que les puede ayudar mucho al narcotráfico. Bueno, en ese punto, los narcotraficantes se acercan a la minera y acuerdan un soborno. La mayoría de las minas, por recomendación de sus asesores de seguridad en México, que son grupos de exmilitares de sus países que vienen a apoyarlos Ujú. en minería, mercenarios, podríamos llamarlo, que vienen a apoyarlos, siempre recomiendan que se hagan pacto, que negocien con los narcotraficantes para que tengan segura la zona, el entorno, el polígono de la explotación. Entonces, una vez que la minería acepta pagar un soborno, entonces dice, pasan de ser víctimas del soborno, de la extorsión, a convertirse en socios. ¿Por qué? Porque es cuando la minera dice, ok, ya te estoy pagando cártel X, ahora por ese pago que yo te hago, pues cuídame siquiera la periferia, ¿no? Y en ese momento es cuando la minera entra al juego perverso de los narcotraficantes y comienza a utilizar a los narcotraficantes como guardias blancas o policía particular, que les ayuda, insisto, punto número uno, a reprimir las manifestaciones de las gentes que no quieren la minería, las manifestaciones antiminería, Ujú. los defensores de derechos humanos, o sea, ese tipo de acciones las hace el narcotráfico a petición de la propia empresa minera. Por eso tenemos una gran cantidad de mineros, perdón, de defensores de derechos de la tierra, defensores de la tierra, de derechos humanos, grupos antimineros que han sido atacados y violentados por los grupos del narcotráfico. Cuando tú dices, ¿por qué un narcotraficante quiere matar a un defensor de la tierra? Pues lo hacen por encargo de las empresas mineras. Entonces, en este entorno, querido José Luis, hay que establecer que ninguna empresa minera queda ajena a ese tipo de negociaciones con el narcotráfico. Son inicialmente víctimas, sí, de la extorsión de los grupos del narcotráfico, pero después se convierten en socios de ese narcotráfico y comienzan a pagarle al narcotráfico para hacer movimientos en sus regiones, ayudar al desplazamiento poblacional, ayudar a mitigar aquellas manifestaciones antimineras o a eliminar a los líderes que se oponen a la minería o que defienden la tierra, y son cuando terminan desaparecidos, asesinados, en el mejor de los casos desplazados o amenazados. Ese es el juego perverso de la minería que existe a nivel nacional. Y en el caso de Concordia, en el caso de Bisla, perdón, que nos atañe en este momento, hay que decirlo, José Luis, el caso de la minera Bisla estaba siendo extorsionada inicialmente por el grupo de los Gavitos. Los Ujú. Gavitos es un grupo, tú ya lo tienes también ahí bien, bien identificado, es un grupo ligado a los Chapitos y que está encabezado por un señor que se llama Víctor Manuel Barraza Pablo, que le dicen el Ujú. 40. El 40. Y, y el 40 le daba instrucciones a los verdaderos gavitos, que eran los que encabezaban el grupo, a Óscar Luciano Martínez Larios, que le dicen el 81 o el casco, y también a Gabriel Nicolás Martínez Larios, el 80 o el gavito. Estos son los que encabezan ese grupo, ni siquiera de sicarios, de ladrones que viven justamente en la Concordia, al amparo de la protección que les da ser parte del cártel de los Chapitos, que es parte del estado del gobierno estatal, pues, de Sinaloa. Entonces, este grupo, y ahí están los testimonios de muchas gentes que viven en la Concordia, en el Verde, en Mazatlán, que viven en esa zona casi limítrofe con el estado de Nayarit. Hay Ujú. muchas versiones de gente que hablan de cómo los gavitos les han arrebatado tractores, tierra, tortillerías, tiendas, carnicerías, en el peor de los casos, sobornos constantes. Es un grupo que ha crecido al amparo de la ausencia del poder en esa región. Y es un grupo que así como extorsionaba a los pequeños comerciantes, también llegó a extorsionar y estaba extorsionando a la empresa Bisla Silver. Bisla Silver se estableció allí en Concordia desde hace como 15 años.
Y Ujú, desde entonces comenzó a ser extorsionada por los Gavitos, por Víctor Manuel Barraza Pablo, el 40, que era parte del cártel de los Chapitos, pero que en un momento determinado pidió una especie de licencia, si me lo permite la audiencia y tú, querido José Luis, una especie de licencia para no estar cerca de los Chapitos y irse a la región de Concordia, de donde es él, y ahí ujú. poder hacer un emporio económico con base pues en el miedo, en el terror, mejor dicho, y en el miedo de la población y arrebatándoles todo, porque así es. Ahí todos morían o entregaban sus propiedades conforme lo pedían los gavitos. Entonces, bajo ese contexto, José Luis, no me quiero extender, perdóname, José Luis, no me quiero extender, pero sí, sí es necesario decir esto. Bajo ese contexto fue que los gavitos comenzaron a extorsionar a Bisla. Ujú. Bisla estaba en negociación con ellos y de repente, porque Bisla le estaba pagando y Bisla, Silver, utilizaba a este grupo para desalentar las protestas antiminería, para desalentar a aquellos que estaban hablando de que no a la contaminación del agua, no a la destrucción de la tierra, no a la contaminación del aire. Para callar todo eso, Bisla utilizaba a los gavitos. Luego Bisla ya no quiso más pagarle a los gavitos y los gavitos fue cuando secuestran, como para presionar a la empresa Bisla, secuestran a los 11 mineros. Y Bisla, que tenía contacto y canales abiertos con los gavitos, decide cerrarlos y no vuelve a hablar después del secuestro con ellos. Y entonces también Bisla es responsable del asesinato de estos mineros, porque ya no quiso hablar más con ellos y simplemente, ¿qué hicieron los gavitos? Asesinaron a aquellos que habían tomado como rehenes para presionar a la minera. Pero la minera dijo, no, yo no voy a pagar un rescate de tantos trabajadores, mejor ya no contesto el teléfono, las líneas de comunicación que estaban abiertas se cerraron y ahí tenemos el resultado, José Luis. Ahí tenemos el Y voy, resultado de los mineros. Adelante, perdón. sí, no, y voy a seguir justo esta línea del tiempo porque Sí. contrasta lo que estás refiriendo con varios comunicados que lanzó precisamente Bisla Silver el 9 de febrero. Recordemos apenas hace un par de días, bueno, estamos a 11, estamos grabando este programa el 11 de febrero, el 9 de febrero, la empresa dijo en un comunicado, y voy a leer textualmente, la compañía informa hoy que varias familias le han informado que sus parientes, nuestros colegas, quienes fueron rescatados del sitio del proyecto de la compañía en Concordia, México, han sido encontrados muertos. La compañía está a la espera y de la confirmación, a espera, perdón, de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información cuando corresponda. En este mismo desplegado, Michael Connard, quien es el presidente y director ejecutivo de Bisla, comentó: estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas y a toda la comunidad de Concordia. Fíjense que en un comunicado emitido hace ya un año, el 4 de abril de 2025, Bisla también ya había anunciado una pausa en sus operaciones y voy a poner entre comillas, por preocupaciones relacionadas con la seguridad en el proyecto Pánuco. Este proyecto Pánuco es el lugar donde se ubica esta mina en el municipio de Concordia. Y en aquel momento, lo que explicó el director de Bisla fue que el programa de exploración se reanudaría una vez que las condiciones de seguridad lo permitieran. Fíjate, aquí voy a meter mi cucharota porque No. este texto va a salir yo creo que en un par de días. Justo a raíz del secuestro de los mineros me puse a investigar, contacté algunas fuentes de seguridad y fíjate que lo que me refirieron algunas personas y algunas entrevistas que yo hice con pobladores de Concordia y de otras regiones, decían que el secuestro precisamente de estos 10 ingenieros y técnicos de minas, pues sí, como bien refieres, fue una operación orquestada por miembros de la facción de los Chapitos, de estos gavitos que bien refieres tú del cartel de Sinaloa, y lo anterior sí ocurre en un marco en el que la minera canadiense se quiere deslindar de este acuerdo con este grupo criminal, de este esquema de extorsiones. Y este esquema de extorsiones, para que la gente lo entienda así como lo hemos documentado y hablado y expusimos aquí las fichas de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de la Sedena con el caso, por ejemplo, del Botox de este César Alejandro Sepúlveda Arellano en Michoacán. Bueno, pues en este Ujú. caso, esquema de extorsiones de los gavitos incluía el pago de 200,000 pesos mensuales
para poder operar y me dijeron a mí con aparente tranquilidad. Ese era el acuerdo. Y hay que recalcar algo que bien refería Jesús Lemus, no solamente es el recrudecimiento de la violencia en Sinaloa tras esta guerra entre Chapos y Mayos, sino también este primer grupo, el de los Chapitos, exigió en su momento la mitad de la producción de la mina, justo para liberar el pago, no solamente de su plantilla de sicarios, que es lo más común, que ocupen esta lana para pagarle a sus sicarios, sino también precisamente para comprar más arsenal, que era lo que bien refería a Jesús, ¿no? Que no nada más se alían con la minera para obtener beneficios económicos, sino que la minera inclusive a veces los contrata para el tema de seguridad y ellos corresponden no solamente con la compra de armas, sino hasta pagos directos, en ocasiones vía nómina a algunos de sus allegados, a sus familiares y bueno, en efectivo a estos capos del cartel de Sinaloa. Ahora bien, me interesa mucho este tema que referías de Óscar Luciano Martínez Larios, porque tuve acceso a un informe de inteligencia que me gustaría compartirte. Sí. Este informe de inteligencia de la Sedena habla sobre Óscar Luciano Martínez Larios el Casco, de su hermano Gabriel Nicolás el Gavito, y ambos serían justo responsables de un esquema de extorsiones y secuestros. Pero escuche usted, al menos desde el 2020, estamos hablando desde hace 6 años otra vez, vamos a denunciar otra vez un esquema de extorsiones que ha operado durante años y que ahora apenas se está dando cuenta las autoridades. El gobernador de facto de Sinaloa, Omar García Harfuch, apenas se dio cuenta que existe este esquema de extorsiones, perdón, pero pues no. Entonces, aquí esta fuente me refiere, Jesús, que de acuerdo con estas autoridades federales, al menos el Gavito y el Casco operaban y también, digamos que daban, recibían instrucciones, perdón, de Óscar Noé Medina González, el Panu, a quien asesinaron justo el pasado 21 de diciembre del 2025 en este restaurante Luau en la Ciudad de México. Y además, el Gavito y el Casco tenían otros dos hermanos. Uno se llamaba José Luis, alias El Monstruo, quien fue asesinado en 2015, y también Eduardo Jonathan, conocido como el Owen. Ese está en prisión y ambos le rendían cuentas directamente al Panu y a Iván Archibaldo. Al día de hoy, como saben, solamente el Gavito y el Casco siguen trabajando para esta facción. Y otro dato revelador, si las autoridades nos están escuchando, según este informante, el Gavito y el Casco no son reconocidos por su nombre de pila, vamos a decirlo así, en el área de Concordia y en el área de Mazatlán, sino bajo claves de radio del 80 y el 81. El 80 para el Gavito, el 81 es el Casco. Entonces, para ya ir cerrando mi comentario y no tampoco apropiarme de la No, palabra, hice varias entrevistas con algunos pobladores que por seguridad no vamos a mencionar los nombres ni nada, del municipio, no solo del Rosario, sino también de otros lugares, y decían que precisamente el Gavito ya había llevado a cabo cobro de cuotas ilegales en minas, como lo ha documentado Jesús Lemus, en La Rastra y en La Plomosa, son otras dos minas allá en Sinaloa, y el Casco también ya es identificado por las autoridades como el jefe de plaza de los Chapitos en Concordia, en Rosario y en la cabecera municipal de Mazatlán. A mí lo que me alarma es lo que te dije casi al principio, mi querido Jesús, que Omar García Harfuch ya habla de al menos 4 detenidos, otra vez detenidos, detenidos, detenidos. No sé dónde caben tantos pinches presuntos delincuentes en el país, pero esto es por la presunta participación en el secuestro de estos 10 mineros y reveló lo que ya ha dicho el secretario de Seguridad Pública, que fueron confundidos con integrantes de un grupo antagónico y confirmó que los Chapitos estarían involucrados en este rapto. Y a pesar de que la empresa hizo pública lo que bien referían estos dos comunicados, que ya había habido amenazas e inclusive iban a cerrar por temas de seguridad, Harfuch dijo apenas en esta conferencia de prensa hoy por la mañana, no sé si fue hoy 11 o ayer 10 de febrero, pero dijo precisamente eso, que no habían tenido informes de que habían sido amenazados o que algún tipo de agente delincuencial se les haya acercado. O sea, eso ya estaba documentado desde el año pasado y Harfuch pues lo dejó simplemente pasar. 20 posibles ubicaciones de cementerios clandestinos, mi querido Jesús, están aplicando el gobierno federal un criterio de máxima secrecía, pero varios medios independientes ya hablan precisamente de que podrían existir cientos de cuerpos apilados uno tras otro, hablan de turistas, hablan de empresarios, hablan de rivales del narcotráfico
Y todo, déjenme decirles, ya documentado en informes oficiales de la Sedena desde el 2020. Otra vez estamos ante una omisión gubernamental o ante una complicidad compartida del Estado y el narcotráfico. Me voy por la omisión porque están realmente volteando a otro lado, haciendo intentos por gobernar cuando deberían de gobernar justamente el tema de la inseguridad. Y Ujú, quiero retomar el tema, José Luis, el tema que refieres con relación a las empresas mineras y los narcotraficantes. Porque allí hay mucha perversidad. Te digo, de entrada parece como que dices tú, ¿qué puede tener una empresa minera como para asociarse con un narcotraficante? Lo puede tener todo. Recuerda que las empresas mineras son entidades económicas que se manejan en México en un esquema muy, muy extraño. Las empresas mineras, cuando requieren algo del gobierno mexicano, no es que sean como tú y yo, que vas y te plantas en un lugar y dices, oye, necesito esto. ujú, No, las empresas mineras todo lo hacen vía diplomática. Las mineras canadienses recurren a su embajada canadiense en México y la embajada canadiense va y le pide al gobierno mexicano, oye, es que a mis mineras, Bisla Silver, le está ujú. haciendo falta más agua o le hace falta mayor seguridad en aquella región o le hace falta, no sé, las peticiones de las mineras no fluyen como fluirían cualquiera que tiene un negocio, una empresa en México. Cualquiera que tiene una empresa en México, me quiero pensar, Carlos Slim, bueno, Carlos Slim es otro pedo. Quiero pensar alguien mediano, ¿no? Oye, Ujú. necesito esto, pues va a la Secretaría de Economía, ¿no? Y en ventanilla hace la petición. No, las empresas mineras se mueven a través del ámbito diplomático y como tal tienen una especie también por parte del gobierno mexicano de concesión casi diplomática a las empresas mineras, a grado tal que el gobierno mexicano no puede entrar a una zona minera, al perímetro de una zona minera, sin que lo permita la propia empresa minera, cosa que es un estado dentro del propio estado, porque ahí hay equipo de seguridad, ahí tienen una comunicación con su propio gobierno, ahí se sienten parte del gobierno. ¿Y por qué te digo esto? Porque mucho se dice, fíjate, mucho se dice en México de que el clima de la violencia se da por la cantidad de armas que llegan de Estados Unidos. No, no llegan la cantidad de armas, llegan por las mineras. Sí, Ese claro. es un punto que nadie ha querido tocar. Las empresas mineras, como entes económicos, digamos, de Canadá o de Estados Unidos, tienen derecho, ellos argumentan derecho a tener su propio equipo armado en México. Y entonces, vía valija diplomática, el gobierno de Estados Unidos, por decir algo, a las mineras norteamericanas de capital norteamericano en México, les suministra de armamento a la propia minera. Y ese armamento, nadie sabe dónde para. Las empresas mineras en un momento determinado van a vender o van a pagar con ese armamento el trabajo de los grupos del crimen organizado. Así como pagan a veces el trabajo, tú dices, o lo podemos plantear, el cártel de Tepalcatepec tiene un arsenal explosivo increíble, utiliza minas para mantener los caminos sin gente, etcétera. ¿De dónde obtiene el cártel de Tepalcatepec los explosivos? De las empresas mineras con las que tiene tratos en Michoacán, que trabajan en la explotación del hierro en suelo michoacano. Así es como se están suministrando muchos cárteles de las drogas en México de armamentos. No tienen que esperar que llegue el armamento, que alguien lo cruce por la frontera mexicana, que lo trasladen por tierra, que lo lleven y lo entreguen y lo distribuyan. No, es mucho más fácil de lo que se está pensando. Las empresas mineras, con el armamento que piden a sus gobiernos, justamente con ese armamento, aparte de que se arman ellos, pues una parte también sirve para armar a los grupos del crimen organizado, porque ahí no hay, nadie sabe cuántas armas entran para la protección de la empresa minera, porque la empresa minera oficialmente, y tú te preguntas, ah cabrón, ¿cómo está? Una Ujú. empresa minera cualquiera que sea, no requiere de la seguridad ni del ejército, ni de la marina, ni de la guardia, de la fiscalía, ni de la policía estatal, ni municipal, ni de nadie. Entonces, ¿cómo mantiene su seguridad? Te preguntas tú. La única forma de mantener su seguridad es con su propia policía local, interna, sus propios trabajadores armados con armas que les llegan directamente a Estados Unidos y que entran por valija diplomática a suelo mexicano, se las entregan a las empresas
y las empresas luego hacen uso de esas armas pagándole justamente a los grupos del crimen organizado. Por eso es, por eso es la corrupción tan grande dentro del sector minero. Y por eso el sector minero sabe de la necesidad que tienen diversos grupos, los 76 cárteles de las drogas que operan en México, pues de contar con ese suministro de armas. Y por eso hacen esos pactos. Y por eso esta realidad que, como tú bien dices, hasta hoy se está dando cuenta el Sí. gobierno mexicano de que hay una relación del narco con las empresas mineras. Tan pendejos. Que La lean a verdad es, Jesús Lemus. no, hombre, a ti también, José Luis, porque también lo has referido en algunas otras ocasiones. O sea, vean que esto es un problema que tiene por lo menos una década, por lo Sí. menos. Que si queremos ser más exquisitos, pues seguro que nació desde el momento en que Carlos Salinas de Gortari abrió el suelo mexicano a la industria minera transnacional. Y esto se va a poner peor, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la presidenta Claudia Sheinbaum también está abriendo a través del famoso Plan México Sí. la inversión extranjera en minas. Entonces, este caso de Concordia, los lamentables hechos de los mineros, en realidad es un punto que llama a la reflexión sobre qué está haciendo el gobierno mexicano. Ya no nada más es el pacto y el negocio con el narcotraficante, es el pacto y el negocio porque alguien se beneficia económicamente con los mineros. Y los mineros es el sector más invisible, también invencible, más Ujú. invisible que existe, José Luis. ¿Sabes por qué? Porque ¿cómo es posible que tú y yo, periodistas, que andamos donde quiera, sabemos los nombres de muchos líderes criminales que ni siquiera el gobierno sabe, pero no sabemos los nombres de los ejecutivos de las empresas mineras? No hay. No, o sea, son empresas sin rostro y sin nombre. O sea, tienen un nombre social y hasta ahí llegas. Cuando tú quieres, llegas. Yo te digo, yo he recorrido 906 puntos mineros en todo el país Sí. y en eso me ha tocado ir a las empresas mineras, a las minas, a hablar con, por lo menos con el de relaciones públicas. Ujú. Topas en pared, no pasas, no hay quien te atienda, no hay quien te resuelva. Y eso pasa en el ámbito minero, mi hermano. Y ya no hablemos también lo que inscribes en tu libro de la guerra del litio, del desplazamiento de comunidades precisamente por la violencia incesante, por la fractura, el fracking también del propio suelo que no permite la distribución correcta del agua o la contaminación del líquido vital. Es decir, el caso de las autodefensas también, que en algún momento fueron armadas por las propias mineras, después Ándale. terminaron las mineras contratando a estos cárteles de la droga para que los defendieran y sacaran a las autodefensas de los lugares donde estaban combatiendo. Es decir, hay un sinfín de casos. Me recuerda también a este caso del activista en Morelos, otra vez, Samir Ah, Flores, que estaba en Samir. contra, exacto, que estaba en contra de la operación de la termoeléctrica central en Huesca. Tú conoces muy bien también esa zona y lo asesinaron precisamente por levantar la voz en casos en los que están destruyendo parte del medio ambiente y los activistas, pues como son la voz popular y son el mensajero, pues terminan siempre ultimándolos de la manera más atroz, ¿no? Ese fue el caso lamentable de Samir Flores. Y fíjate, ahorita que mencionábamos todo el caso de las minas y demás, me gustaría compartir otro informe, otro informe, yo y mis informes de la Secretaría de la Defensa Nacional que le calan al secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla. Pero bueno, es parte de la investigación que hacemos. No podemos hablar de cosas que no son cuando están los elementos ahí frente a nosotros. Fíjate que tú recordarás muy bien que en algún momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador viajó a diferentes puntos de Sinaloa. Bueno, Badiraguato era su Ujú. predilección, le gustaba bastante ir allá, no sé por qué, pero también viajó a otros lugares, a la presa Picachos, este santuario natural en Mazatlán, inclusive se desplazó en algún momento en esta zona del Triángulo Dorado, en este puente Baluarte, tú lo recordarás muy bien que fue catalogado como uno de los puentes más altos del mundo en algún momento, Claro, ¿no? claro, sí. Pero este hombre, López Obrador, el expresidente, fíjate que hay un expediente y hay un documento oficial de la Sedena, fechado el 23 de agosto del 2022. El entonces titular de la Sedena, recordemos Luis Crescencio Sandoval, envía
por correo electrónico al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Sedena, Ricardo Trevilla, hoy secretario de la Defensa, un correo, insisto, en el que detallaba los pormenores de las visitas de Estado que iba a hacer López Obrador. Fíjense, a los municipios de Concordia y Mazatlán en Sinaloa. Qué casualidad, Concordia. Y desde Sí, ese momento, 2022 estoy hablando, en ese informe de inteligencia ya estaban inscritos todos estos nombres que acabamos de referir en las áreas catalogadas área norte, área sur y área centro. En este informe, el cual le vamos a mostrar aquí en pantalla, decían que en la cabecera municipal de Mazatlán, Sinaloa, en ese momento mantenía presencia un individuo de nombre Luis Ángel Castaño Peña, el Sataya o el Titán, afín al grupo delictivo de la familia Guzmán Loera, así lo detalló el informe. También se encargaba de llevar a cabo secuestros, escuche bien, secuestros, homicidios, extorsiones y agresiones a grupos antagónicos, a empresarios y también a miembros de la delincuencia organizada. Había otro individuo llamado Heraclio Vargas Garay, alias ujú, el Laco, que era encargado de la venta y distribución de droga. Había otro más, conocido como el Bolas, no refieren quién era el Bolas, encargado del robo y venta de hidrocarburo en esa zona, y todos estaban subordinados a Jesús Eduardo Machado Osuna, capturado, ahorita está libre, capturado en 2014 a los 24 años de edad, el números o el 40, que aún opera en la zona sur de Sinaloa, si mal no lo tengo entendido. Y en el área 2 decían que en la cabecera municipal de Concordia, donde está esta minera Visla Silver, también en los poblados que colindaban con el municipio de Mazatlán y el Rosario, tenía el control, adivinen quién, Óscar Martínez Larios el Casco o el 81, y de igual forma bajo las órdenes de el números o el 40, este hombre Jesús Eduardo Machado Osuna. El expresidente López Obrador viajó a la zona de Concordia, viajó a Mazatlán, llegó a vía terrestre en su camionetota, en su machuchona, dirían por ahí, y le describieron en este informe que él recibe, al momento de estas visitas de Estado, le dan una especie de informe de catálogo de qué es lo que hay ahí con la ficha del gobernador, entonces, Quirino Ordaz. Ya estaba en el ok. relevo, ajá, ya estaba en el relevo Rubén Rocha Moya porque me parece que ya había sido electo, pero llega a esa zona el propio López Obrador y en este apartado de campo delictivo que hacen en el informe, que lo marcan ya como confidencial, hablaban ya de las operaciones del casco, hablaban de las operaciones de otro hombre de nombre Diego Ramírez Pérez, el Pequino, el Pecas, que ya lo aprendieron, y hablaban de la notoriedad que tenía el casco adscrito a este grupo de Óscar Noé Medina González, el Pano. Ahí está el informe para que usted lo tenga, es el segundo que tuvo en sus manos el entonces expresidente López Obrador, y no hicieron nada por detenerlos. Eso es a lo que yo me apego bastante y a lo que parece que soy insistente y disco rayado, pero hay en verdad voluntad política para agarrar estos capos y lo que dices tú, ¿cuáles son los nombres al final del día de las propias mineras que se involucran con estos miembros del crimen organizado, desde directores de obra, ingenieros, geólogos, lo que tú quieras, ingenieros industriales, civiles, no dan los nombres de estos responsables, tampoco dan los nombres de los directores, ¿no? Que podrían estar involucrados en la compra de armas, no lo hacen tampoco de otra manera investigando a las empresas canadienses, norteamericanas, como bien refiere, simplemente se queda en el limbo de la propia minera puede suministrar armas, puede suministrar bombas, puede suministrar lo que sea, pagar sueldos, comprar seguridad, y no pasa absolutamente nada y siempre recae, sin exculpar obviamente, pero todo recae en la acción del propio capo mexicano. Creo que sí es importante aclarar que hay informes de inteligencia con nombres de estos capos responsables del secuestro de los mineros, pero también debe de haber una línea de investigación más profunda en torno a estas corporaciones extranjeras que llegan aquí, mi querido Jesús, y con el manto también de la impunidad, pues no se les toca ni un pelo. Todos estos datos, José Luis, que tú nos refieres de cómo desde el 2020 se sabía quiénes eran los líderes criminales en la zona y si no se actuó por parte de la federación, que en aquel tiempo todavía estaba Alfonso Durazo Montaño, Sí. pues se entiende también por qué no actuaron, porque eran parte pues del clan del cártel de Sinaloa, que era el socio de el que en aquel tiempo pues ya iba a ser el propio gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Entonces, se entiende pues esa complicidad,
Por supuesto, no se justifica. Se entiende que quieren protegerse, pero lamentablemente esa inacción de no ir por los capos, de permitirles operar todavía, pues ya no nada más queda en un acto de corrupción, porque también afecta vidas y el acto de la corrupción, pues aquí ya es más pernicioso y por Sí. consecuencia debería tener una mayor sanción, pero, pero nadie, aquí yo quiero centrarme, querido José Luis, en el tema de quién va a responder por esas 10 vidas de los mineros que no han aparecido. Bueno, 5 ya están decretados Ujú. oficialmente, pues que están sus cuerpos en esas fosas. Otros 5 falta de que aparezcan, pero a final de cuentas, ¿quién va a ser el responsable? La narrativa tramposa de la presidencia de la República, pues va a ser la misma que los grupos criminales que son ahí, pero no nada más, mira, para que un güey criminal esté en posibilidad de hacer lo que hicieron estos cabrones ahí con el caso de los mineros, pues hubo participación del Estado, voltearon para otro lado, la participación fue en grado de omisión, voltearon para otro lado, los dejaron actuar y esto pasó. Y también hay responsabilidad de la minera. Las mineras, les digo, yo porque lo he estudiado, estoy en posibilidad de decirlo clarito y fuerte. Las mineras no son peritas en dulce, las mineras no vienen a traer desarrollo, son perversas, son, son criminales al nivel justamente de los narcotraficantes. Una vez me preguntaron cuando escribí el libro de la guerra, no, que escribí el libro de México a cielo abierto, y en una entrevista me preguntaron que si tenía miedo, le dije, tengo más miedo a un minero que a un narcotraficante. Sí. Porque los narcotraficantes, sí es cierto, te matan por mitotes, porque son también bien chismosos los narcotraficantes y te matan por un mitote. Pero también los mineros tienen más recursos para llegar hasta donde estás, en el último rincón en el que estés. Entonces, la minería es muy perversa. Es plenamente establecido cómo las mineras, oye, si son capaces de desplazar a poblaciones completas, ¿qué no serán capaces de hacer en lo privado con un solo sujeto? En este caso, la minera Bisla Silver es responsable y aquí es una prueba de fuego para la Fiscalía General de la Ujú. República, para la señora fiscal, para Ernestina Godoy, para que se meta a investigar el caso de dónde está la participación y dónde está la responsabilidad de otros que parecen ser que por omisión permitieron este asesinato. El caso concreto, pues justamente es el de la de la empresa Bisla que no quiso pactar más Ujú. con el cártel que lo estaba extorsionando. Totalmente. Si tienen alguna duda respecto a este enjuague, a estos manejos irregulares, a estos presupuestos discrecionales, a toda la actividad pues en el mundo ominoso, en el AMPA, me parece importante que usted lea 3 libros fundamentales: El agua o la vida, México a cielo abierto y La guerra del litio, de J. Jesús Lemus. En verdad, léalo, se va a llevar una gran sorpresa, una lectura profunda, una radiografía de lo que está ocurriendo en la minería en México, de estas empresas extractivas o extractivistas que lo único que hacen es pues, perforar el propio suelo mexicano y extraer la mayor cantidad de minerales para su propio beneficio. Pagan muy poco, tienen concesiones larguísimas, no respetan el medio ambiente y evidentemente tienen muchos compadrazgos y complicidades con grupos de la delincuencia organizada. Léalos, en verdad, se va a llevar una trilogía, vamos a decirlo así, de un retrato fallido de cómo la minería se ha incrustado en el país para simplemente saquear los recursos naturales de México. No sé si en ese tenor, mi querido Jesús, respecto al caso Sí. de los mineros en Sinaloa, quieras agregar algo más aquí al Yo, podcast. yo creo que está más que dicho, José Luis, para también no entorpecer lo que ya hemos dicho y para no hacer más confuso el mensaje. Creo que está muy claro lo que hemos dicho. La responsabilidad de la minera está más Sí. que evidente en el caso de los desaparecidos y de los otros que aparecen ya muertos. Ahí está. Y ahora hay que ver qué nos va a responder el Estado con relación a los cientos de cuerpos que van a encontrar en las fosas clandestinas que ya quedaron al descubierto. Y vamos a ver cómo el gobierno mexicano, que está ahorita abriendo la patria, el suelo mexicano para la inversión extranjera,
¿Con qué cara va a decir a los mexicanos que sí, que vengan más mineras justamente a invertir en México? Que al cabo, si alguien trabaja en la minería, pues ya va bajo su propio riesgo, querido José Luis. Pero yo con eso me quedaría para no entorpecer más lo que hemos dicho, porque tú traes todavía por ahí unos temitas que los traes ahí en el tintero para que los saques de una vez. Fíjate, ya como el episodio pasado que nos íbamos de tema, pero es que hay muchas cosas que ocurren en la semana y apenas una hora aquí se nos da tiempo para hablar de ellas. Fíjate que la audiencia, en otros temas, la audiencia de Ovidio Guzmán López, Ah, sí. este famosísimo ratón que algunos en el mundo del Lampa lo conocen como el soplón también, como Adamaso López Serrano, el mini licenciado. Bueno, pues Ovidio Guzmán, ex líder de los Chapitos, tenía programada su audiencia para el 10 de julio ante una corte federal, recordemos, en Illinois, en Chicago, y fue pospuesta 17 días más. Esto quiere decir que la audiencia la reprograman para el 27 de julio. En esta fecha se prevé que ya se determine de manera definitiva la fecha de su sentencia, tras declararse culpable de cargos de narcotráfico. Con este aplazamiento de la audiencia, vamos a decirlo así, intermedia, el proceso de Guzmán López se mantiene en una fase en la que la Corte ya debe de evaluar, mi querido Jesús, la magnitud de la cooperación ofrecida por el acusado. Uf, O sea, ya no va a uf. tener oportunidad de decir, a ver, ¿qué tanto nos diste? Bueno, pues Mm, nos dieron un chingo Joaquín Guzmán López y tú. Y el peso de las pruebas también, acumuladas durante más de claro. una década de investigaciones, y el impacto también de las actividades atribuidas a su grupo criminal. Ahí es cuando el 27 de julio, ahora sí las autoridades norteamericanas se van a poner guapas y le van a decir, bueno, pues ya yo, la jueza Sharon Johnson Coleman, te vamos a decir que sí, te vamos a reducir la sentencia, vamos a marcar tu futuro jurídico y bueno, pues colaborarás cuando te lo digamos, te vamos a dar una nueva identidad, ya tienes tu nacionalidad norteamericana, ya sacaste a los familiares que querías, te quedaste con la lana producto de la venta de drogas, nos vale madre que hayas matado a gente del otro lado de la frontera y bueno, pues esa es la gran vida que le van a dar a Ovidio Guzmán López, la misma que en su momento le dieron a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. ¿Cómo lees el aplazamiento ya para que ahora sí le den la corona, le pongan ahí, decía yo en episodios pasados, nombre en una calle, Ovidio Guzmán Ándale. Boulevard, Ovidio Guzmán Sí. Road, ahí va a estar. ¿Y cómo no esperar que lo premien a Ovidio Guzmán, José Luis? Si lo hemos dicho aquí, creo que es el criminal más exitoso que ha habido en México, por el solo hecho de haber manejado la justicia mexicana y la norteamericana a su antojo. Sí. ¿Cuándo habías visto que un narcotraficante de su calibre, ya de estar detenido por orden presidencial, fuera puesto en libertad? Y Sí, llega ya a Estados Unidos y les cuenta los datos, la historia certera del narcotraficante que era el señor Nicolás Maduro, que era el que le suministraba cocaína al cártel de Sinaloa y que era el que a través de los del cártel de los soles era el que estaba metiendo la droga prácticamente a Estados Unidos vía suelo mexicano, vía cártel de Sinaloa, y pues por eso le dio la posibilidad a Donald Trump de hacer lo que hizo, ir por un narcotraficante, pero de paso quedarse con Venezuela y su riqueza. Entonces, sí, ¿cómo no Estados Unidos podría darle, te digo, si como tú dices, le ponen el nombre de Ovidio a una calle en Washington, felices, los gringos se lo sí. dan, ¿sí? Lo que él pida, lo que pida, porque a final de cuentas, Ovidio con sus declaraciones, con lo que él sabía de cómo operaba el cártel de Sinaloa, en dónde compraban la cocaína, la traían desde Venezuela y Colombia a través del cártel de los soles que lo encabezaba Maduro y que Maduro se relacionó y que sacaba dinero del cártel de Sinaloa para Uh -huh. mandarlo justamente en valija diplomática, José Luis, y mandarlo a Venezuela y luego mandarlo a Panamá, a los paraísos fiscales. Oye, les regaló prácticamente Venezuela. Les regaló, Ovidio Guzmán fue el autor intelectual de Venezuela. Donald Trump Uf, debe estar feliz de la vida con él. Por eso la sentencia, pues sí, a lo mejor va a ser moderadita, pero como dices tú, José Luis, ya cuando salgas de aquí con identidad, identidad nueva, con el dinero que ganaste, con la familia a salvo, en un lugar donde tú quieras estar sin problemas y vas a venir a cooperar cuando haya necesidad, porque ese uh es -huh. el trabajo de Ovidio Guzmán. Ese va a ser el trabajo, estar yendo cada vez que se requiera a la corte para ir a cantar lo que tenga que cantar en los juicios que tenga que ir.
¿sí? En todos los juicios que tenga que ir, ahí va a tener que participar. Entonces, ¿cómo no va a estar feliz el muchacho, el Ovidio Guzmán, ¿no? Si a final de cuentas logró lo que cualquiera podría lograr, vivir tranquilo el resto de su vida, con la fortuna acumulada y con los familiares que quiere, pues al alcance de la mano. Fíjate, yo investigué varias versiones ahí en torno a la estructura de los Chapitos, algunas versiones también que las pláticas que tenía Ovidio Guzmán con su padre cuando asistían a una casa en Culiacán o a Mazatlán. Y en algún momento el Chapo Guzmán les dijo a sus hijos que si querían retirarse ya sabían lo que tenían que hacer, ¿no? Es decir, traicionar al Mayo Zambada, entregar una pieza fuerte del crimen organizado e irse a negociar con Estados Unidos. El Chapo debe de sentirse muy orgulloso de su vástago porque logró lo que él nunca pudo, negociar con Estados Unidos. El Chapo lo intentó, pero por la figura, por el calibre, por la notoriedad, la fama que tenía, era imposible negociar con un capo de esa talla, ¿no? Claro. Estados Unidos no lo quiso, y en cambio, pues premia a uno de sus hijos que, como bien refieres, le entrega a Maduro, le entrega todas las operaciones del cártel de Sinaloa con el gobierno mexicano, bueno, una serie de revelaciones que, como sabemos, la justicia norteamericana la va a ir dosificando a cuentagotas, porque no va a sacar todas sus cartas, no va a bajar toda su mano de la baraja para revelar cuáles son sus piezas clave en este engranaje político criminal. Mi querido Jesús, me parece interesantísimo lo que va a ocurrir con Ovidio Guzmán López y todo lo logra tan solo en 3 años. Recordemos que lo extraditan el 15 de septiembre, vaya fecha, del Ujú. año 2023. Bueno, casi 3 años, ¿no? Por ahí, pero me parece relevante lo que vaya a ocurrir en el futuro si es que llegan algunos narcopolíticos mexicanos a una corte norteamericana. ¿Qué tendrán que decir si es que tuvieron o no ligas con el cártel de Sinaloa? Y en una de esas se reunieron con Ovidio Guzmán. Ovidio le podría decir casi, casi, cara a cara: hola, ¿no te acuerdas de mí, cabrón? Tú y yo negociamos tal o cual cosa, Sí, ¿no? exacto. Exactamente, o sea, te digo, yo veo como un caso de éxito el de Ovidio Guzmán, donde a final de cuentas venció a la justicia, porque tú decías un punto bien interesante. Estados Unidos lo va a premiar porque se portó bien, porque le soltó la Sí. sopa de todo lo que sabía, porque fue el panochón, pues, del crimen organizado, y allá fue y se abrió y dijo todo lo que quería que se dijera. Pero la gran deuda que hace la justicia norteamericana con los mexicanos es, ¿y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar Sí. por todos los muertos de Ovidio, por los desaparecidos de Ovidio, por los desplazados de Ovidio? Deja tú a los que cacheteó, deja como quiera, una cachetada, pues ahí se sanará con el paso del tiempo, pero un desaparecido, un Sí, no. muerto, ¿eso qué? ¿Quién lo va a pagar? O sea, él está feliz de la vida, este criminal, Ovidio Guzmán, y por supuesto que el gobierno criminal también de Estados Unidos, pues seguramente debe estar igual, porque esos perdonan todo. Perdonan todo, mi querido Jesús. Y híjole, ya vimos el caso también de Damaso López Serrano del que hablamos la Ándale. semana pasada, que igual, o sea, ya llegó a un segundo o va a llegar a un segundo acuerdo con Estados Unidos cuando pues, los crímenes, incluido en el caso del Minilic, del asesinato de Javier Valdés Cárdenas, el periodista sinaloense, pues queda en el olvido y parece que, insisto, los están premiando del otro lado de la frontera. Oye, otro tema para Colofón. Fíjate que tú leíste la noticia por ahí de que la Administración Federal de Aviación, la FAA, por sus Ok. siglas en inglés, levantó un cierre temporal. Habían cerrado el espacio aéreo sobre El Paso, Texas, al afirmar que ya no había amenaza para la aviación comercial. Y recordar que la FAA cierra el espacio aéreo de esta zona, supuestamente lo iba a hacer por 10 días, y quedaban prohibidos aterrizajes y despegues entre el 10 de febrero, o sea, el día de ayer, hasta el 20 de febrero. No había explicaciones, no había datos tan precisos hasta hoy, 11 de febrero, cuando las autoridades norteamericanas y algunas filtraciones por ahí de canales como CBS decían que había un sobrevuelo de drones del narco, o sea, drones narco sobrevolando en territorio estadounidense que tuvieron que bajar los militares en Estados Unidos. Inclusive por ahí habían prohibido, hubo mucha especulación al respecto, pero habían prohibido que hubiera despegues y aterrizajes en el aeródromo de Santa Teresa.
No es casual porque ahí llegó el Mayo Zambada en julio del 2024, secuestrado por Joaquín Guzmán López, y decían, bueno, pues ¿por qué están prohibiendo que vuele gente sobre esa área? ¿Será que ya van a llevar a otro capo de la droga? No, peor, pues resulta que había drones sobrevolando el espacio aéreo norteamericano. ¿Cómo lo ves? Y esto, déjame decirlo, no es casualidad porque vimos apenas, igual hace poco, imágenes del grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, de los Delta, me parece, mostrando arsenal con sus sistemas antidrones. Es decir, ¿será una Ándale. casualidad? ¿Será una casualidad del No. gobierno de Estados Unidos para decir, oye, pues los bajé supuestamente, había drones, vamos a Ey. meternos ahora para atacar a estos miembros del cártel Jalisco y pues desarmar estos sistemas de drones que ya empiezan a tener, o sea, tecnología de punta? Un saludo para el sobrino de mi papá Mencho, el comandante Giro, ahí estamos a la pura orden de las 4 letras. El grupo Delta, mi Giro, comandante, ánimo viejón. Ahí A la estamos, orden. puras 4, a la pura orden, viejón. No más. De mucha punta, José Luis, y yo estoy en posibilidad de decirte que tengo información de que justamente dentro del Cártel del Noreste hay un grupo que está clamando prácticamente por irse a la guerra contra Estados Unidos. Y una forma de hacer la guerra, desde Coahuila, por cierto, desde la Sí. frontera acá de Coahuila, es de donde están intentando hacer la guerra con Estados Unidos, justamente, pues como le gusta a Estados Unidos, a distancia. Entonces, recordemos que el Cártel del Noreste está pensando justamente en que pronto podría haber una incursión del gobierno norteamericano en suelo mexicano para ir a la cacería de las cabezas de los principales cárteles, de los cárteles declarados como narcoterroristas. Y el Cártel del Noreste, junto con otros, el Jalisco, el Sinaloa, el Golfo, están incluidos justamente como narcoterroristas. Entonces, podría ser eso, ¿eh? Podría ser una Sí. avanzada, un intento ya del Cártel del Noreste para también estar buscando objetivos inmediatos cercanos a la frontera con México, pues también para decirle al gobierno norteamericano, espérame, no estás peleando contra cualquiera. O sea, ahorita vas a ver que sí, sí somos una amenaza real a tu territorio. Y eso, por supuesto, que deja muy mal parado al gobierno mexicano, porque Sí, esa es una claro. amenaza a la seguridad norteamericana. Y ahora sí que Estados Unidos, ahora sí, sin importar que México sea gobernado por una maravillosa mujer, ahora sí, tómala, ahí te voy, y a la chingada la dignidad y la cooperación, y vamos a entrar por la sumisión, vas a ver, o sea, aquí estamos viendo ya un tema de total descontrol y desgobierno, justamente hasta dentro del Cártel del Noreste, que el Sí. Cártel del Noreste ya está como cobrando vida por sus propios intereses y viendo sus propias cosas, y ya no le importa realmente atender mucho de los socios que tiene a nivel nacional en el ámbito político. Híjole, qué buena referencia y ojo aquí con lo que refiere, qué buen análisis, perdón, y ojo aquí con la referencia que hace Jesús Lemus porque muy poca gente está hablando de la capacidad que tiene, hablando de manera o de forma armamentística, el Cártel del Noreste, ya lo refieres tú, designado como organización terrorista por Estados Unidos y esta avanzada por encontrar en el espacio aéreo norteamericano el pretexto perfecto de atacar o de hacer inclusive un ataque, vaya así, terrorista en contra de Sí, alguna aeronave o de algún poblado cerca de la frontera entre México y Estados Unidos. Está muy interesante eso que refieres. sí, mira, y además déjame decirte, porque tengo una fuente también me confió el asunto de lo que acaba de notificar. Una fuente del Centro Nacional de Inteligencia acaba de notificar apenas este fin de semana, perdón, el fin de semana pasado le notificó al Ujú. Centro Nacional de Inteligencia, desde el FBI le notificaron que en México había la posibilidad de una agresión con explosivos a la población civil por parte del abuelo Farías, el jefe del cártel de Tepalcatepec, y le hace una referencia diciéndole, aguas, este puede atentar contra la población porque sabe que su captura está próxima, sabe que esto es cuestión a más de tiempo. Entonces, se está organizando, le dice el FBI al Centro Nacional de Inteligencia, se está organizando en Michoacán un evento que podría costar muchas vidas de civiles. Es lo que tiene conocimiento el FBI y le está notificando al Centro Nacional de Inteligencia en aras de que se pueda establecer una operación conjunta para ir a la cacería justamente del abuelo Farías, el jefe del cártel Ujú. de Tepalcatepec, y aún así no hay una reacción del gobierno mexicano. O sea, Estados Unidos ya puso el dedo en la llaga y ya dijo, hey, estos son narcoterroristas y ya están Sí. demostrando, no tardan en demostrar por qué si son narcoterroristas. Ya vemos el caso del noreste con la posibilidad que están
enviando ataques a suelo norteamericano, posiblemente con drones. Ya hicieron el intento, ya vieron volar unos drones, ya Estados Unidos se puso alerta y también lo vemos en Michoacán. Y no dudemos que pueda haber algunos otros actos de este tipo de narcoterrorismo por el que Estados Unidos quiere entrar a fuerza a suelo mexicano a combatir esos grupos. Pero la presidenta dice que no. La presidenta dice que eso va contra la soberanía nacional y que pues a México nadie lo pisa, ¿no? Más que los mexicanos. Entonces, sí está bastante interesante esa reflexión con el caso del noreste Sí. y el caso de Tepalcatepec, donde el gobierno de Estados Unidos está diciendo, hey, aguas, aguas. Y si no pone atención, si me afectan a mis intereses, a la chingada la diplomacia. Van a entrar y por supuesto que Estados Unidos no va a arriesgar nunca su seguridad nacional, pues No. nomás por mantener una relación diplomática con México, querido José Luis. No, y recordemos que a Estados Unidos el principal negocio para ellos es la guerra. Es decir, el tema de las armas, el tema de la violencia, la extracción de recursos ha sido históricamente, no estamos descubriendo el hilo negro, parte de las ambiciones y motivaciones del propio país vecino del norte. Mientras tanto, la presidenta está enfocada en qué interesante que cantó Bad Bunny en español en el Super Bowl. Bueno, prioridades, Ay, prioridades cabrón. debería de ser Ay, cabrón. el tema Ay, del ay, ay. sarampión, la seguridad, los drones, el secuestro de mineros, híjole, tantas cosas, pero Yo, comentando basura y media y culpando inclusive a Calderón por el tema de los contagios del sarampión, porque no se hizo el refuerzo, no se les puso el refuerzo en ese momento. O sea, ellos llevan ya años gobernando y no pueden hacer años. nada bien. No, bueno, Exacto, bueno, bueno, bueno. exacto. Oye, Sí. finalmente, mi querido Jesús, es que hay cosas que cabronan, hay cosas que Es que, cabronan. es que me quedé pensando en el Bad Bunny, mi querido José Luis, me quedé pensando y sería bueno hacer un día un análisis, pero no, ya hay demasiados análisis sesudos análisis del Bad Bunny. De Oye, Bad Bunny. el Bad Bunny, pues no es más que un cabrón artista, ese güey no tiene ideología, a ese güey le dicen, tú di esto y lo dice. Ujú. No, es que Bad Bunny dijo que hay una sola América y que todos somos americanos y que fue contra Trump. No mames, güeyes. Pinche Hay Bad mucho Bunny. análisis. Hay mucho pinche análisis, muy sesudo, te digo que no, yo soy incompetente para para hacerle esas mamadas, querido hermano. Yo solo estoy contento porque ganaron los Seahawks en Seattle. De ahí en fuera, lo demás me vale madre. Ya lo demás, los análisis, las posturas, Sí, los mensajes políticos en el show del medio tiempo, bueno, pues ya cada quien tendrá claro, como su propia opinión. Iba a decir, cada quien tiene su propia opinión, así como cada quien tiene su propio. Así, iba a decir exacto. la palabra, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Oye, y finalmente, un caso extraordinario. ¿Te acuerdas que comentamos aquí en el podcast que habían quemado el rancho El Cielo en La Tuna, en Badiraguato, este lugar emblemático donde pasó sus últimos años de vida la mamá del Chapo, la señora Consuelo Loera Pérez? Vimos ese Sí, rancho gigantesco en muchas ocasiones en la tele, en redes sociales, imágenes aéreas. Bueno, pues en algún momento, pues parte de esta cruzada, de esta guerra entre Chapos y Mayos, el cártel de Guasave o la organización de Guasave liderada por Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, y gente de la Malliza liderada por Ismael Zambaz y Kairos, el Mayito Flaco, pues lo atacaron, se atribuyeron ese golpe duro a esta propiedad. Y hace unos días trasciende, y ya lo confirmó la Fiscalía de Sinaloa, que asesinan a Sergio Cázares Zambada, de 32 años de edad, sobrino del Mayo Zambada, es decir, primo del Mayito Flaco. Este hombre era hijo de una de las hermanas del Mayo Zambada, no sé si es Águeda o Águeda Águeda, Zambada. Águeda. Habría sido renunciado, vamos a decirlo así, por su propio grupo en un contexto de disputas internas que obviamente elevan la tensión en Sinaloa. Y lo dijimos aquí, no sé si lo dijiste tú o lo dijo un servidor, pero este hecho refleja este cambio en las reglas, mi querido Jesús, no escritas, del crimen organizado, donde antes no se atacaban a las familias, no había una disputa por acabar con la vida de la esposa o secuestrar a los hijos, y ahora vemos que la guerra ya es indiscriminada. Dice, pues tú eres o traes la bandera del Mayito Flaco, van, arrasan con todo. Tú eres Chapo, bye.
vaya la chapiza. Entonces creo que aquí es un caso alarmante después de ese ataque. No es fortuito, insisto, que después de que la Malliza supuestamente ataca el rancho de la mamá del Chapo, pues la propia chapiza persiga, dé un seguimiento puntual a Sergio Cázares y lo asesine. Fue hallado con huellas de violencia en el portaequipajes de una camioneta, la cual abandonaron en el acotamiento de carril de la carretera de Culiacán El Dorado frente a las instalaciones de una universidad. ¿Cómo viste ese caso alarmante? Vemos que ya se están dando con todo y estas viejas reglas simplemente quedaron pues para la historia, mi querido Jesús. Alarmante, José Luis, porque pues ya está llegando a donde los viejos del narcotráfico nunca habían llegado a tocar a Sí, la familia. Acuérdate que era una regla de oro en el mundo criminal de antaño, que la familia pues no se tocaba. Entonces, estos muchachos ya están sobrepasando, ya les valió madre todo, ya no hay ni siquiera reglas, porque a veces hasta la guerra se hace con reglas. Y en esta sí. guerra de Chapos contra Mayos, ya no están respetando ni siquiera las reglas más básicas. Y ¿sabes qué? Esto también nos deja ver lo visionario, si me permites el término, José Luis, lo visionario que fue también, ahorita que hablábamos justamente de Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán Sí. sabía que la guerra iba a llegar al nivel en que no nada más iban a ir contra los grupos, el antagónico de los rivales, sino que también iban a ir contra los familiares, los cercanos a la familia, en un momento dado. Ya fueron por el sobrino del Mayo Zambada, por Sergio Cázares Zambada, y por Ujú. eso Ovidio Guzmán sacó a 17 de sus familiares más queridos. Hizo una lista, eligió entre el universo, entre las constelaciones, dicen los psicólogos, ¿no? Ujú. Eligió entre los que tenía que atender y fue los que metió en la lista para decir, quiero que saques a Estados Unidos, le dijo, quiero que saques de México a fulano, a sutano, a perengano y a mi mamá, porque sabía a qué punto iba a llegar esta confrontación y que una Sí. vez que se toca a un familiar, pues ya no hay retorno, ya no hay regreso en esa guerra, porque ya ni siquiera, estoy seguro que en estos momentos ya ni siquiera saben cuál fue el origen y la razón de la No, disputa entre mayos y chapos. Ya hoy te están peleando por los caídos. Ah, tú mataste a mi primo, tú mataste a mi hermano, pues ahora vas a ver. Entonces, ya se olvidó, ya se cayó en el olvido de la memoria, justamente, que es lo que hace las guerras pues más prolongadas. Ya no están viendo el inicio. Ya nadie se acuerda ni del Mayo, ya el Mayo ya pasó un objeto a ser un sí. objeto secundario en esta guerra. Ahorita ya lo importante es es la dignidad guerrera de cada una de las partes, del Mayito Flaco o de los Chapitos de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo. Entonces ya son ellos prácticamente los que están en esta confrontación, en esta guerra pendeja de orgullos, porque eso es Sí. lo que va a terminar. Y van a terminar muertos muchos todavía, querido José Luis. Oye, como dices tú, ¿no? Ya no buscan quién se la hizo, sino quién se la pague. Dices, exactamente, Eso creo que es eso. es una norma y, híjole, qué lamentable nos escucha y nos ve mucha gente leyendo los comentarios de Sinaloa. Nos escriben de Mazatlán, nos Así. escriben de Culiacán y nos dicen, híjole, es que narran todo lo que estamos viviendo y es aterrador la forma en la que padecemos tanta violencia desde hace años. Y yo les mando un gran abrazo a la comunidad sinaloense porque se han enfrentado a gobernadores priistas y ahora de Morena que no han sabido lidiar con el tema del narcotráfico, simplemente han preferido negociar con ellos para seguir enriqueciéndose. Y en el caso, ya para darle crán a este tema de Sergio Cázares, recordarle a la audiencia que no es un personaje menor. En 2012, por allá del mes de abril, elementos del ejército mexicano y de la policía también de Tijuana lo detuvieron junto a su primo Omar Ismael Zambada, que igual no le suena, pero Omar Ismael Zambada es hijo del rey Zambada, de Jesús Ujú. Reinaldo Zambada, quien ya Del está del rey. otro lado de la frontera. Uh-huh. Y en esa revisión, cuando las autoridades de Tijuana les dicen que pues, se paren en el vehículo en el que viajaban, les encontraron nada más y nada menos que 15 kilogramos de cocaína y también arrestaron a otras dos personas identificados como escoltas de los familiares del Mayo Zambada. Estos dos muchachos llevaban en ese momento 15 kilos de coca y no de Coca-Cola, sino del polvo blanco. Y bueno, arrestaron también a dos de sus escoltas. Después, bueno, pues ya saldrían en libertad por los enjuagues manejos o simplemente por desechar algunos cargos o pagar alguna multa o lo que sea.
o un soborno por estos 15 kilogramos de cocaína. Y bueno, pues Sergio Cázares fue ultimado recientemente por un comando atribuido a la facción contraria de los Chapitos. Con eso, mi querido Jesús, ¿cómo ves? Cerramos este episodio No, pues lamentable, enfocado la mayor parte en Sinaloa. vamos cerrando, sí, creo, José Luis, porque hay mucho de reflexión en el tema. Nada más en el caso de Sinaloa, fíjate, en el caso de Sinaloa, 1 hora 15 minutos técnicamente hablando del caso, y todavía apenas está puesto sobre la mesa para poder seguirse analizando, querido hermano. Así es de que yo te agradezco muchísimo esta posibilidad que me das de poder platicar pues con gente que sabe contigo, y para nuestra audiencia también, que siempre está ávida y que nos aporta mucho en los comentarios. Por eso yo le pido a nuestra audiencia que nos comenten todos los comentarios, todos los leemos, hasta aquellos que nos dicen de chingaderas, también los leemos, no pasa nada. Usted comente, usted apúntele. De todas formas, sé que hay muchos chairos, pero también hay muchísima gente, muchísima audiencia inteligente, a la que yo le agradezco el favor de su audiencia, el que nos permita llevarle estos mensajes informativos que hay que reiterarlo. No salen de nuestro peculio, no salen de nuestra imaginación o de nuestro ronco pecho. Son producto de un trabajo de investigación, porque aquí usted nos ve sentaditos tranquilos, pero no nos ha visto cuando andamos en la calle, buscándole también, taloneándole, porque le taloneamos un chingo, y me consta cómo le trabaja mi querido José Luis en el tema periodístico, y yo también, oiga, así es de que no crea que esto que le platicamos es porque, como muchos que están en estas redes y que tratan de ser periodistas y que hablan nomás de sentimientos, ¿no? Es porque piensan o lo sienten. Nosotros decimos las cosas como son, y por eso yo te agradezco, querido José Luis, esta posibilidad y este espacio que además me encanta. No, gracias a ti por tu generosidad, tu tiempo, tu conocimiento. Y siempre dicen, las pruebas, las pruebas. Ahí están los pinches documentos que le estamos mostrando aquí en el podcast. Ya, si no quiere pensar tantito, ya, por favor, apague la tele, la conferencia del pueblo, deje de ver a estos chayoteros, a estos chayotubers, y ya póngase a agarrar un libro, lea. Ya le dije, hay 3 recomendaciones en este episodio. Gracias. El agua o la vida, México a cielo abierto y la guerra del litio de mi querido Jesús Lemus. Y ahorita, mientras estamos grabando, por ahí Omar García Harfuch publicó un tweet, un mensaje en X, donde hablaba sobre un monitoreo, un patrullaje en Sinaloa. Por ahí hubo un repele de agresiones en la comunidad de Limoncito. Detuvieron a 9 personas. Vamos a estar al pendiente de lo que diga Omar García Harfuch en el marco también de estas fosas clandestinas en Sinaloa, y bueno, en el marco del secuestro de los 10 mineros. Te mando un gran abrazo, mi querido Jesús. No olviden, por favor. José Luis, un abrazo de regreso. Un abrazo, no olviden suscribirse, por favor, al canal, activar la campana para que les lleguen las notificaciones de un nuevo video, y también comenten mucho, y nos vemos en el siguiente episodio de Narcomundo. Gracias.